Entonces, bueno, ya ahorita lo borré todo porque estaba probando que sí me corriera bien, pero aquí está. Les voy a volver a sacar esto. Hasta aquí, ¿no? Y está. No estamos viendo su pantalla. Ah, ¿no están viendo mi pantalla? No, creo que estamos viendo, pero estamos viendo Teams. Ah, va, ok, perdón. Entonces, ¿ahí ya están viendo? Sí. Va, listo. Entonces, aquí nos quedamos hace ratito, ¿no? En Sí. que los factores, bueno, el análisis factorial, una de las formas de sacar el análisis factorial es con el análisis de componentes principales, que de hecho es como de los más usuales, ¿no? Entonces, para sacarlo, lo único que hay que hacer es saber sacar regresiones para poder encontrar la regresión que me habla de cómo se dice, o sea, la línea que me dice en dónde se están moviendo más los datos, sobre qué segmento de línea y en qué dirección, y luego encontrar una línea perpendicular a esa que me diga cuál es la otra dirección en la que se están moviendo los datos. Entonces, esto puedo hacerlo y puedo verlo así porque mis datos, porque solo tengo dos variables, ¿no? Pero en realidad esto lo podría hacer con 3, con 4 o con 5 variables. Podría, por ejemplo, sacar un análisis factorial de los 5 valores plausibles. La única diferencia es que yo ya no puedo dibujar, ¿no? O sea, porque podría tratar de dibujarlo entre tres dimensiones, pero luego ya para 4 o 5 ya no podría. Entonces, por eso se los muestro ahorita en dos dimensiones, que es solo dos variables, BP1 y BP2, para que tengan la noción. Pero en realidad, si tuviera tres variables, sería exactamente lo mismo, solo que tendría otra componente. Y la otra componente sería como en la tercera dimensión, que sería en la tercera variable, si tuviera, por ejemplo, BP3. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo con estos dos igual. Entonces, la forma de sacarlo, en realidad es sencilla. Entonces, así se ve mi pantalla, ¿verdad? O luego más grande. ¿Está? Más sencilla. grande, más grande, grande, Arturo, por lo que ya no nos funcionan los lentes. A ver ahí. Sí, ya, ahora sí. Gracias. Sí. Hoy Va. sí estamos bien. Vale, entonces voy a borrar tantito esto de aquí, ahí está. Entonces esto, lo único que estoy haciendo es crear otra nueva variable que se va a llamar bp.pca, ¿no? Así se llama la variable. Y a esta le voy a asociar el modelo de los factores asociados. Si se fijan, aquí está, la única sentencia es esta, prcomp, entonces lo pueden copiar. Si en algún momento no saben cómo usarla, y la buscan aquí en donde dice help. Y si la buscan ahí les aparece, ¿no? Principal Components Analysis, ¿no? Entonces es el análisis de componentes principales. Entonces aquí les describe cómo se debe hacer, ¿no? Cómo se debe usar y hasta abajo les pone algunos ejemplos de cómo se usa. Y si quieren ver la teoría, también les da referencias teóricas de qué son los análisis, qué es el análisis de componentes principales, ¿no? Para que lo puedan revisar. Entonces, Doctor. Sí. Disculpe. Esto es para el análisis factorial, pero esto es cuando se tiene una distribución normal. Cuando no se tiene una distribución normal, se utiliza lo mismo en R. Pues,
O sea, sí, todavía no llegamos al tema de la suposición, lo necesario para el análisis factorial, pero sí, para que puedan ustedes usar análisis factorial, cada una de las variables tiene que distribuirse de manera normal. Como ya hemos visto, los valores plausibles se distribuyen normal, ¿no? Entonces, eso es uno. Y la otra es que deben de estar como en la misma escala. ¿Por qué en la misma escala? Porque si se fijaban en este dibujo, por ejemplo, ¿qué pasaría si BP2 no estuviera en la misma escala que BP1? Pues al final esta línea, que es más ancha en B, como inclinada, que era nuestro recta principal de regresión, podría pesar más, pero no porque hubiera mayor dispersión sobre la línea, sino porque la escala de la otra variable no fuera la misma. Entonces, mis dos variables tienen que estar en la misma escala y tienen que distribuirse de manera normal. En realidad, esa es una presuposición del análisis factorial. Sí, pero mi pregunta es, R trabaja también cuando la distribución no es normal y los datos no son, si fuera, digamos, datos de una escala ordinal, una escala Likert. Sí, o sea, si son datos o sea, si es una variable discreta, pero que está ordenada en el sentido positivo, igual te los toma en cuenta, ¿no? O sea, realmente R y cualquier otro software te van a leer los datos que tú le pongas, sin importar cuáles sean. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis factorial con variables como esto de las que vienen en el cuestionario de factores asociados y así, sí lo puedes hacer. Lo único es que en vez de meter BP1 o BP2, tienes que meter esas. Y lo ideal para que te pesen bien las variables es que las centres, que les restes la media, o bueno, que las pongas en una escala coherente, ¿no? O sea, que todos tengan más o menos la misma escala. Es decir, si una va de 0 a 4, que todas vayan de 0 a 4. O si una va de 0 a 10, que todas vayan de 0 a 10. O si las quieres poner de menos 5 a 5, igual puede ser, ¿no? O sea, solamente es cambiarlas de escala para que todas pesen lo mismo en el análisis de componentes. Bien, ¿puedo hacerle una pregunta después al terminar la clase? Sí, claro. O si le quieres hacer, o sea, si es de esto, pues la puedes hacer y así todos tus demás compañeros. Preferiría hacerla después de clase, doctor. Ok, ¿Sí? va. Gracias. Sí, no te preocupes. Ok, listo. Entonces, bueno, pues ya que estábamos hablando de hipótesis, así como lo preguntaron ahorita, pues la principal hipótesis del análisis de componentes es que las dos variables sean normales, ¿no? O sea, que se distribuyan de manera normal, es decir, que cuando la grafiquemos, se nos grafique esa función de campana, ¿no? La que veíamos al inicio. Esa es la primera condición. O si son variables que son como las de los factores asociados o que son de opción múltiple, es decir, que solo toman 3, 4 valores, que siempre estén ordenados en el mismo sentido. Es decir, nosotros debemos, no sé, tenemos una presuposición o hipótesis de cuál es lo más positivo o lo más negativo de esa variable, entonces ordenarlos de esa forma, para que al final los factores nos salgan orientados y no nos salga que uno va como en sentido positivo y el otro va en sentido inverso, ¿no? Entonces nada más es por las direcciones. Entonces esa es la principal suposición, y que estén en la misma escala es la siguiente. Entonces recuerden, cuando hagan un análisis de componentes, chequen que los datos estén en la misma escala y de preferencia que se distribuya normal, tal cual, ¿no? Hay métodos como para, de cierta forma, normalizar las variables o hacerlas
asequibles a ponerlas en el análisis de componentes principales, pero eso sí ya son es un poco más complicado. Si quieren eso les puedo poner un documento en la plataforma para que lo lean. Aunque pues no sé si lo vayan a ver en alguno de sus cursos igual más adelante, ¿no? Pero bueno, esto es lo más esencial de análisis factorial por componentes, ¿no? Que sepan que una componente es cuál es la que tiene la mayor variabilidad de los datos, que fue la regresión, sobre la regresión lineal que hicimos, y luego la otra componente es encontrar una línea perpendicular a la que ya trazamos y que me enmarque la dirección en la que ahora se está yendo la varianza de los datos, dónde está la mayor variabilidad, ¿no? Que son estas dos líneas. Entonces, básicamente esto es nuestros análisis de componentes principales. Entonces, ahora sí, para sacarlos, vamos a usar este comando que está aquí. Entonces, aquí lo que hago es definir cómo se van a llamar mis variables, mis factores. Esta es la función en R que voy a usar de componentes principales. Esta es la tabla en la que viven mis datos. Y aquí voy a poner las columnas que quiero ocupar. Entonces ahí dice que es la 12 y la 13, ¿no? Entonces si abrimos aquí la tabla, aquí está mi tabla, ¿no? O si ponemos, bueno, ahí está. La tabla entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la variable número 2 es BP1 y la 13 es BP2, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ya, ¿no? Ya tenemos aquí los dos. Entonces, después vamos a poner que esté centrado, le vamos a decir que sí. Y la escala igual le vamos a decir que sí, ¿no? Es decir, que estén en la misma escala y que estén centrados en la misma. Entonces, vamos a ponerle esto y lo vamos a correr. Nada más para que validen cuáles son las columnas que estamos tomando, pues si quieren pueden correr este pedacito de ahí. Ah, no es este pedazo de aquí. Entonces corren ese pedacito de ahí y les va a mostrar las dos columnas. Entonces nada más para que vean que una es BP1 y que la otra es BP2. Entonces ya ejecutan este comando. En realidad como son, o sea, este es rápido en realidad de ejecutar, entonces ya está. Y les va a aparecer aquí, abajo. Aquí, este no es, aquí está. Les va a aparecer aquí, entonces yo le puse BPCA, ¿no? Entonces aquí está BPCA. Entonces abro BPCA y igual, ¿no? Tiene un montón de cosas ahí adentro. Entonces, para ver qué tiene, lo que puedo hacer es tal cual escribir así BPCA. Y recuerden, si escribo esto, me va a dar como lo más importante, ¿no? Del análisis que se creó. También puedo poner sumaría BPCA y me va a dar ya nada más el detalle de los componentes, ¿no? La desviación estándar, la proporción de la varianza y la proporción acumulativa, ¿no? Entonces, aquí está mi primer componente y aquí está mi segunda componente. Entonces, si quieren, antes de que veamos cómo se ven estos datos gráficamente, pueden ustedes ejecutar estos de aquí, cópienlos y córranlos, ¿no? Entonces, nada más levanten la manita en el... Desde Teams cuando el hayan 33 acabado. hasta el 38. Sí, si quieren de una vez.
Sí, desde el 33 al 38, ¿no? Va, ¿cómo van? ¿Ya les quedó? Entonces, lo único que hay que hacer es correr estos dos. Y lo que les tiene que salir de este lado en summary es esto, ¿no? Para la primera componente y para la segunda componente. Creo que ahí ya algunos ya acabaron. Entonces aquí ya les salen las dos componentes. Entonces aquí está la desviación estándar de cada componente. Si se fijan, este es 1.36 y este es 0.37. Entonces esta es la desviación estándar de cada uno, ¿no? Entonces la proporción de la varianza es, en la primera componente está el 93%, ¿no? Y dice 0.93, es decir, la primera componente se lleva el 93% de la varianza y la segunda componente se lleva solo el 6% de la varianza. Y bueno, esto es la proporción acumulativa, ¿no? Es decir, en la primera solo tienes, bueno, se tiene el 93% acumulado de la varianza y ya con la segunda componente se tiene el 100% de la varianza. Entonces nada más para poder ocultar todo lo demás, ¿ya acabaron de copiar esta parte? Ya casi, ya casi. Sí, ¿verdad que antes de hacer BP, teníamos que correrlo de arriba, ¿verdad? Sí, todo lo de arriba era antes. Tienen Ok. para correr esto. Denos un momentito, ya vamos.
Doctor, estoy haciendo algo mal, fíjese, porque no me... No le reconoce VP. Sí, pues no sé realmente qué es lo que estoy haciendo mal, pero me salen unas X en el lado izquierdo de las filas. Ajá. Eso indica que, no sé si puedo compartir. Sí, claro. A ver, ya ahí, si compartes. Ok. ¿Pueden observar? Sí. Sí. En ese 59 dice plo y es plot. Ay, que lo quité, pero vamos a ver. Y al final falta un paréntesis hasta el final, después del yellow. Ok. Solo paréntesis de cierre, ahí está. Ah, ok. A ver, corre las 59 nada más. La 59. Ahí está, sí, ya está. Ahí Ujú. está. Ujú. Ok. Corro. Ujú. Está bien, si no te salió error. Ajá. Ahora corre solo el 65 primero. Ok, perfecto. Va, mira, ahí ya te sale, ¿no? Ujú. La primera componente y el resumen de la segunda componente. Ok. Ahora Correcto. corre el siguiente. Ese, ahora súbele un poquito a tu compu o haz más chica la gráfica, por favor. Ahí está ya. Ahora, en el environment, Ujú. en el environment, dale en la ventanita en la pestañita que da hacia abajo, en la azul, en donde dice BPPCA. O sea, es lo más grande environment, ándale ahí. Ahora es más grande environment para que se pueda ver, por favor. Ahí está, ahora dale en esa pestañita. Está pensando, ¿ah? Entonces, lo que quiero que veas es que ahí te va a salir exactamente lo mismo que te salió cuando pusiste STR, ¿no? En BPPCA. Ah, ok. Eso es lo que está pensando. Va, pero sí, esa es la idea. Entonces, nada más, Ahí ahí está. está ya. ¿Ya ves? Te sale lo mismo. Ujú. Ahora sí, entonces ahí te quedó ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Dale. ¿Alguien más quiere compartir su pantalla? Yo porque me sale error. Va, dale. A ver. Me sale, pero dice que no encuentra la tabla y mire que la corro desde arriba y si me la deja. A ver, ¿puedes hacerla un poquito más grande tu pantalla o a ver, dame un segundo? De aquí. En No, Tools. ya la veo, ahí está. Ah, ok. A ver. El error te sale en BP, ¿no? A ver, en tabla de 12 a ver. Una coma aquí. A ver, no, en tabla, a ver, no, en tabla sí, luego es el corchete. Luego una coma, luego el C, 12, entre el 12 y el 13 tienes 2 puntos. ¿Sí? Luego se cierra paréntesis y se cierra corchete, ¿no? Sí. Luego coma, center igual a true. Sí. Luego coma, scale, punto, igual a true. Sí. Y se cierra paréntesis. A ver, y a ver, déjame ver en environments. ¿Dónde tienes environments? Environment. Acá arriba, ajá.
A ver, pues podemos ver environments. Ah, sí tienes la tabla ahí, ¿no? Ah, pero la tabla dice que tiene 4 observaciones y 2 variables. A ver, ¿dónde cargas la tabla? Ay. El Es que la library. tabla se da nota, ¿no? Te tienes que cargar la tabla que usamos ayer, la de PM6. Ay, la de BP. Ajá, Ah, ya planché. Ok, voy a buscarla. va. Gracias. Dale, ¿alguien más que quiera compartir su pantalla? No, va. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Me dicen cuando puedan verme, ¿va? Listo. Entonces lo que le sale son estos dos, ¿no? Ah, no sé por qué me sale todo feo. A ver, voy a volver a sacar la gráfica para que podamos dibujar sobre ella. A ver, denme un segundito para poderla volver a graficar. Ahí está, ya. Entonces ahí ya se ve la gráfica, ¿no? Y arriba nos van a salir en donde está el resumen, nos sale la desviación estándar y nos sale esto que es la proporción de la varianza de los dos factores, de los dos componentes, ¿no? Aquí está componente 1 y componente 2, y aquí nos dice cuál es la proporción de la varianza de cada uno de los componentes. Ahora, el primer componente, como habíamos visto, el primer componente es este, justo, ¿no? La línea azul. Toda la línea azul es el primer componente. Entonces, realmente ya habíamos visto que el primer componente se lleva casi toda la varianza, ¿no? Es donde más varían los datos, sobre la línea azul. Y si dibujamos el segundo componente, que sería más o menos este, ¿cuál de los dos componentes tiene más tamaño, el rosa o el azul? El azul. El azul, ¿no? Y el rosa en realidad tiene un tamaño chiquito, porque casi no hay variabilidad en la línea, en el segundo componente, que es este, ¿no? Casi no tiene variabilidad. Entonces, como casi no tiene variabilidad y casi toda la variación está en el primer componente, es por eso que aquí nos sale que la proporción de la varianza se lleva casi toda, se la lleva el primero. De hecho, según esto, la primera se lleva el 93% de la varianza, ¿no? La primera componente, que es la de color azul. Y la segunda componente, que es la de color rosa, se lleva solo el 6% de la varianza. Entonces, si se dan cuenta, estas dos proporciones de la varianza que vienen aquí, en realidad se pueden ver gráficamente, que son el tamaño de la línea azul y el tamaño de la línea rosa. Entonces, es la varianza que se está llevando. Entonces, lo que nos indican es sobre qué línea o qué componente es la que se está llevando casi toda la varianza de las variables que estamos metiendo en nuestro análisis factorial. ¿Sí? No sé si hasta este punto hay alguna duda. ¿No? Va. Entonces
ahora otra cosa que queremos hacer de nuestro análisis factorial, pues es lo mismo de hace rato, ¿no? Saber cómo podemos conocer estas dos líneas que están ahí. Entonces, la ventaja con el análisis factorial es que aquí la función ya nos da los dos vectores. Ya no los tenemos que estar construyendo, o sea, los podemos construir a partir de estas definiciones, pero también nos los da. Entonces, déjenme ver dónde estábamos. Aquí está. Entonces, aquí ven que sacamos esta que se llama factorial, que en realidad es del análisis factorial que se llama bp.pca. Sacamos el vector que se llama x. Entonces, si lo ponemos así, creamos otra variable que se llama factorial. Y si la vemos, abrimos, o sea, le dan clic aquí abajo, justo arriba de las letras, se les abre esta tabla. Y en esta tabla ya viene en la primera columna el primer factor y en la segunda columna viene el segundo factor o la segunda componente. Entonces ahí ya tienen los componentes o los factores del análisis que hicimos. Solo que si se fijan aquí, pues realmente la segunda componente tiene muy poquita varianza. Entonces bien podríamos hacer un modelo en el que nos quedemos solo con un factor. Entonces nos podríamos quedar solo con la primera componente. Y la primera componente no es otra cosa más que nuestro modelo de regresión lineal que ya habíamos construido. Entonces, de aquí ya tenemos los dos factores, tenemos la desviación de cada uno, que igual, ¿no? El segundo componente tiene una desviación o una dispersión bien pequeña, y el primer componente es el que tiene casi toda la dispersión, ¿no? La desviación estándar más grande. Y la proporción de varianza también, el que tiene una mayor, que se lleva casi toda la proporción de varianza, es la primera componente, que es la línea azul, y la segunda casi no se lleva. Entonces, bien nos podríamos quedar con solo PC1. Ahora, fíjense aquí, dice que este vector tiene 61.673 entradas. Es decir, tiene los mismos que tiene la tabla. Entonces, para cada uno de los estudiantes, yo ya sé cuál es la primera componente de estas dos variables. Entonces, bien me podría quedar de estas dos me podría quedar solo con una variable que sería PC1. Y PC2 podría no usarla, ya que la proporción de varianza que explica, pues es bien poquita. Entonces, yo podría tener un modelo de análisis factorial que me resumiera dos variables en una sola variable. Por eso es que también a los modelos de análisis factorial les llaman modelos para reducir la cantidad de variables, porque podríamos, aquí solo tuvimos dos, pero podemos tener 3 o 4 o 5 variables y quedarnos con menos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí, bueno, primero, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, creo que no. Va. Denia, creo que Denia tiene levantada la mano. No, doctor, era para indicar que ya había hecho el ejercicio. Ok, va, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿a todos ya les salió también? Va, pues entonces, si ya les salió, pues, lo que vamos a hacer ahora nada más es ver qué pasa si metemos los 5 valores. Entonces, aquí nuestra tabla tiene solo 16 variables, ¿no? Entonces, vamos a meter de la 12 a la 16, ¿no? Entonces, si quieren, podemos correr este pedacito de aquí. Solamente para verificar que aquí tenemos a los 5 valores plausibles. Ahí está valor plausible 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces ahora mi análisis de componentes principales voy a meter los 5 valores plausibles. Entonces ahora sí corremos el análisis de valores plausibles y vamos a sacar el resumen, ¿no? Entonces corremos el sumario. Entonces ahora no sé si se alcanza a ver ahí bien, pero en nuestro análisis aquí nos salen las 5 componentes. Recuerden que siempre vamos a tener tantas componentes como variables estemos metiendo en el análisis factorial. Porque cada componente es, como decía una de sus compañeras, es como generar otro eje, ¿no? En vez del X y Y. Y aquí vienen las proporciones de varianza. Entonces, si se fijan, nos está pasando más o menos lo mismo, ¿no? El primer factor se está llevando casi toda la varianza. Y los demás factores, ¿sí? Componentes, casi no se llevan varianza. Entonces, el primero, que es PC1, se está llevando el 88.8% de la varianza. Y los demás se están llevando como el 2% cada uno. Entonces aquí cada uno de los otros se llevan aproximadamente el 2% de la varianza cada uno. Entonces, ¿qué creen que podríamos hacer? Ya que estos otros realmente no se están llevando casi nada de la varianza, ¿no? Tienen todos 2%. Casi toda la varianza se está acumulando en la primera componente. Nos enfocamos en el primero. Exacto, nos podemos, tal cual como lo dijiste, ¿no? Nos podemos enfocar solo en uno. Entonces, todos los 5 valores plausibles los podríamos colapsar en una sola variable que me está explicando casi toda la varianza. De hecho, el 88% de la variabilidad de los 5 valores plausibles. Entonces, en vez de tener 5 variables, podría tener solo una. Entonces, en vez de 5 valores plausibles, podría usar solo uno, que sería mi primera componente de mi análisis factorial. No, así. Deja, que así se va pintando. Y lo mismo, ¿no? Si yo quisiera ver esta primera componente de mi análisis factorial, lo único que tendría que hacer es correr el que dice factorial y me aparece la tabla con los 5 factores, solo que ya vimos que en realidad nos podemos quedar solo con uno. Entonces, de estos 5 factores, pues solo me voy a quedar con el primer factor, ¿no? Doctor, ¿y qué porcentaje tiene que tener ese factor para que lo consideremos como único? Pues, o sea, hay muchas como consideraciones que luego hacen, porque hay quienes se quedan con uno, aunque les explique, con que les explique el 50% de la varianza. Entonces, como eso es muy usual, cuando o explica más del 50% de la varianza, se lo quedan. Pero a mí me gusta más que se tome al menos el 70% de la varianza. Si la primera componente ya les explica al menos el 70% de la varianza, o sea, aquí les sale 0.7, podrían solo quedarse con una componente. Pero si no, bien podrían quedarse con las primeras 2 componentes, ¿no? Ok. Pero todo depende qué tanta exactitud o qué tanto nivel de predicción quieran para su modelo. Porque si ustedes quieren un modelo que pueden aceptar un nivel de error
alto, pues pueden tomar el 50% de la varianza y decir que hay un 50% de varianza no explicada por el modelo. Va. Entonces, para ver los demás detalles del modelo, por ejemplo, este que hicimos con los 5 factores, pues podemos poner este que es el sumario, o bien podemos escribir solo el nombre del modelo y nos aparecen los detalles, ¿no? Nos dice aquí que esta es la rotación, ¿se acuerdan? La rotación es porque tenemos nuevos ejes, entonces tenemos 5 ejes nuevos. Entonces, en una nueva rotación, estas serían nuestras coordenadas de cada uno de nuestros datos. Y aquí están las desviaciones estándar de los 5 valores, de los 5 componentes principales. Listo. No sé si tienen alguna duda aquí al respecto. Se va a cumplir. Pues si ya no tienen dudas, si quieren, pues ya sería era el último tema que queríamos ver en la clase. Entonces, pues ya mañana les subo igual las tareas y la lectura que les debía. La de valores plausibles ya la subí, está ahí en la plataforma. No está en inglés, no encontré que estuviera en alguna versión en español, pero ahí la pueden leer o la pueden poner en el traductor de Google y así, ¿no? Ok. Listo. Pendiente, doctor, gracias. Pendiente solo quedaría el trabajo que nos va a asignar, ¿verdad? Sí, sería el único pendiente. Ok. ¿Y cuándo lo va a subir para que podamos...? Pues yo creo que se lo subo mañana. Si no lo ven, me pueden escribir, pero sí, ya lo subo